Bueno, en este segundo día de la novena, la tradicional novena de Lourdes, la Virgencita de Lourdes, nuestra patrona, ¿cuántos recuerdos? Cuando me dijeron de venir a celebrar la misa de Lourdes, no puedo parar de recordar y hacer memoria agradecida, ¿sí? De todos los años vividos, corriendo, organizando, preparando, ¿sí? Las novenas de Lourdes, que tenía todo, bueno, la procesión, el rosario, después el compartir. Así que una experiencia muy linda de poder celebrar nuestro día, el día que nos une como cristianos. Y en este día siempre es importante, cuando nos encontramos como cristianos, como comunidad, hacer esa memoria agradecida, de descubrir que Dios siempre estuvo, está y estará a lo largo de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que a veces andamos un poquito distraídos, nos cuesta reconocer y descubrir que Dios es aquel que nos está acompañando, que es el Dios de la vida, el Dios de la historia. Y el Dios de la historia no es el Dios de la historia universal, sino el Dios de tu historia, el Dios de tu vida, el Dios de tu familia. Estoy leyendo estos días vieron que algunos se descansan, cada uno descansa como puede, ¿no? A mí me gusta mucho leer lecturas que no me obligan a leer, digamos, ¿no? Cuando uno está estudiando, bueno, leer otros autores, por así decirlo. Y hoy, en este tiempo, estoy leyendo un autor surcoreano, un filósofo, que dice que en el momento de la historia en el que estamos viviendo es una historia donde pareciera que Dios dejó de existir, que no hay signos de cristiandad, que no hay signos donde Dios es fuerte y deja una huella en la historia. ¿Sí? Recordemos que en la época medieval estaba de moda, por así decir, la figura de un Dios que estaba presente en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, ¿sí? Nuestros orígenes, la imagen de un Dios que estaba al frente de un pueblo y que ese Dios, lo que significaba la fidelidad del hombre, del ser humano, hombre-mujer, del ser humano, la fidelidad ante un Dios que no podía ir detrás de otros dioses. Y hoy nosotros eso lo vemos un poquito como desdibujado, no tiene tanta importancia en la sociedad. Puedo creer en Dios, pero también creer en otros dioses, por así decirlo. La suerte, las lecturas de cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos sabemos cuáles son esos otros dioses que conviven en nuestra sociedad. No hay un único Dios, pareciera. Entonces este autor surcoreano, filósofo, decía algo muy interesante, que dice, hoy parece que el Dios de nuestros padres, el Dios, el único, parece que murió. Pero en verdad, el que murió es el hombre que fue creado por el Dios al cual se le revelaba. Y dice, se le revelaba de la única forma que era mirándolo. Recordemos cuando Moisés levanta la imagen de la serpiente de oro, de bronce, y el pueblo miraba ese signo y reconocía que Dios era fiel y que Dios abría un camino. Hoy me quedaba con esto, ¿no? A veces, hoy estamos viviendo en una distracción, pero no una distracción de la tecnología, no una distracción de muchas cosas por hacer, sino una distracción que en lo que estamos haciendo no está, pareciera que no está Dios. Y lo importante que es descubrir que en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en mi historia personal, en la historia de mi familia, ahí está Dios, mirándonos. Y mirándonos, no como antiguamente se dice, el Dios que todo lo ve y que te va a castigar, sino nos está mirando el Dios que nos revela Jesucristo, que es un Dios que sana, que es un Dios que libera, que es un Dios que perdona. Escuchábamos en el Evangelio de hoy dos casos. La mujer hemorroísa, que para el pueblo de Israel y la cultura judía, lo que significaba la sangre era un signo de impureza y un signo donde estaba perdiendo vida. Signo de la sangre, signo de vida. No era solamente que tenía una enfermedad, una hemorragia, sino tenía la enfermedad y aparte un plus, que era impura para el pueblo. Y esta mujer, ¿qué hace? Tiene fe y descubre que en Jesús había alguien que podía sanarla. Que le estaba revelando tal vez el rostro de ese Dios, del Dios de su historia, el Dios de sus padres. Por eso toca el borde de sus flecos, lo toca y ahí sale una fuerza de Jesús. Jesús pasa y ¿qué hace? La ve. Ve a esta mujer. Dios siempre nos mira.
Dios siempre nos está mirando. Pero tal vez tendríamos nosotros que tener en esa libertad con la que vivimos, descubrir que necesitamos también mirarlo a Él y reconocer que Él nos está mirando con amor, que nos está sanando, que nos está regalando su vida. Y cuando decimos que nos regala su vida, significa que es la vida de sanación, de mirar la vida con posibilidad, con esperanza. Y Jesús, lo más llamativo es que Jesús encuentra a esta mujer, pero no era el objetivo de la mujer. ¿Cuál era el objetivo de la lectura del Evangelio? Era la hija, la nena que estaba enferma, la hija de Jairo, ¿sí? Tenía otro objetivo, pero Jesús también descubre que en el medio del camino se presentan diferentes situaciones y en el medio del camino también descubre el poder de parar y poder mirar al otro como un otro. Jesús es aquel que también nos humaniza. A veces andamos a las corridas yendo y viniendo y nos olvidamos de descubrir que en esas cosas que interfieren en el objetivo que teníamos, también ahí está Dios. A veces descubrimos o solamente pedimos a Dios a través de una búsqueda de una solución ante un problema, pero es tal vez descubrir que Jesús está ahí, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos atravesando. La fe de descubrir como esta mujer que descubre que Jesús sale a su encuentro en lo que estaba viviendo, no en lo ideal, no existe lo ideal, sino en lo real, en la realidad de su vida. Y ahí se convierte el Dios de nuestra historia, que siempre nos acompaña, siempre está junto a nosotros. Luego va hacia la casa de Jairo y encuentra a esta niña, también una niña de 12 años que ya estaba entrando a la vida adulta, a la adultez. Una niña donde parecía que su futuro se veía truncado, por así decir. Y Jesús, ante esta niña, la mira, la toca y le dice, levántate. Lo importante, yo me quedaba con estas dos cositas, ¿no? Tal vez les ayuda o no, cada uno sabrá. Pero yo me quedaba con estas dos cosas. Poder descubrir que el Dios de la historia no es un Dios de la historia lejano o un Dios de la historia universal, sino que es el Dios de mi historia, es el Dios de tu historia, de lo que estás viviendo hoy, no lo que deberías vivir. Digamos. Y ese Dios de la historia siempre nos llama a una vida feliz. Una vida feliz significa descubrir que Él nos acompaña. Y cuando descubrimos la presencia de Dios en la vida, tendemos siempre al servicio, a servir a los demás. La segunda idea, servir a los demás. ¿Qué es lo que hace Jairo? Descubre que su hija está sana, se pone a servir. El servicio es el signo de descubrir también que nuestra vida está amada. Cuando nos descubrimos amados por Dios, nos ponemos al servicio de su reino. Yo le pregunto, ¿a quién tiene hijos adolescentes? Levante la mano. Y sus hijos adolescentes levantan la mesa, hacen su cama, le dicen, mamá, necesitas que te vaya a comprar. Algunos sí, otros no, la gran mayoría no. ¿Sí? La gran mayoría no. Pero es importante que es, como comunidad adulta, como padres, como iglesia, poder descubrir lo hermoso que es de la vida al servicio de los demás. Poner nuestra vida al servicio del otro. Y el servicio del otro, lo vuelvo a repetir, a veces pensamos que el servicio de los demás es la excusa, ¿no? Que bueno, cuando yo sea grande, o te puede decir un adolescente, cuando sea grande y cuando me vaya a vivir solo, voy a manejar mi casa. Cuando tenga mi familia, lo voy a hacer. Eso empieza hoy, no empieza cuando seamos grandes o en un futuro próximo, sino que es en el aquí y ahora, por descubrir que la vida, cuando somos amados y cuando descubrimos el amor de Dios se hace visible a través de personas, los padres, ¿sí? Se hace visible a través de personas concretas y que siempre el amor nos invita a dar un paso más al servicio hacia los demás. Descubrir también que cada uno de nosotros estamos llamados no solamente a caminar, a empujar, que es lo que vivimos, es lo que vuelvo a repetir, me quedo con este filósofo surcoreano, ¿no? A veces en una sociedad donde vivimos pareciera como se han empachados de muchas cosas, pero a la vez están vacíos de cosas que tienen lo más propio del ser humano y que es humanizarnos ante los demás. Y este autor decía algo muy interesante, que es
frente a una sociedad que nos invade de muchas cosas que parece que necesitamos, nos estamos olvidando de lo más importante que es en el amor conocerán a Dios. Y lo que significa en el amor, conocerán a Dios, en el amor tendrán las respuestas a las preguntas que tienen. Poder también en esta novena de Lourdes, poder descubrir que ese amor se construye, sí, pero también se construye en el día a día, poniendo mi vida al servicio del otro. Y poniendo mi vida al servicio del otro es escuchando, pidiendo perdón, haciéndole la vida más fácil al otro, con el que tenemos al lado. A veces no es tan fácil, ¿no? Hacer la vida más fácil al otro. Más si tienen estos adolescentes, ¿no? Y dale con eso, ¿no? ¿Sí? No, sí me va a tocar porque no tengo hijos. Ah, ya te va a tocar, digo. ¿Sí? El poder descubrir que, pero que en esos desafíos, a veces pensamos que ante los desafíos de la problemática tenemos que extirparla. Ya cuando te venga la adolescencia, o cuando te venga la dificultad, parece que tenemos que quitar eso. Eso es muy de nosotros, los occidentales, ¿no? Ante el problema, escapar, quitarlo, y tal vez es descubrir que en esa realidad, la cual nosotros llamamos problema, en esa realidad que nos toca vivir y que no sabemos cómo encararla, cómo resolverla, por dónde hincarle el diente, tal vez en esa realidad necesitamos descubrir que Dios la está mirando con amor. Y cuando descubrimos que en esa realidad, que a veces es adversa, es cruenta, es difícil de tragarla, cuando descubrimos que hay un otro, con mayúscula, que es Dios, que nos está acompañando y que está viviendo y mirando esa realidad con amor, descubrimos tal vez que eso deja de ser un problema y podemos ver una solución, que es lo que le pasó a esta mujer hemorroísa y a Jairo. Descubrieron que en su vida no había un problema, sí, no se entiende más, había un problema, pero ese problema, a lo que llamamos problema, lo dejaron mirar por Dios. Y ahí descubrieron que Dios era aquel que sanaba, que liberaba, que perdonaba, y que siempre nos muestra el rostro del Dios de la vida, que siempre hay posibilidad. Por eso pidamos al Señor que nos regale la fe, nos renueve la fe, para poder descubrir que Él nos acompaña, que Él nos guía, y que nos invita a nosotros a poner nuestra vida al servicio de los demás, para así construir su reino. Y en ese reino construir y siempre vivir descubriendo que Dios nos acompaña en el orden de la vida.